Una producción de Visión Premium. Producción. Investigación. Encuestas. Compromiso. Participación ciudadana. Ya comienza Puerta Abierta. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. El diálogo transforma. Bien, estamos en una nueva edición de Puerta Abierta, luego de haber transcurrido una semana complicada en el mundo. El atentado primero en Niza, en Francia, antes de ayer, el atentado en Múnich, en Alemania, y uno se pregunta hacia dónde va la humanidad. Todo esto sin contar toda esa ola de violencia que hay en todas partes del mundo, en distintos países, y bueno, incluso en nuestro país, en nuestra ciudad y en toda la región, ¿verdad? Esta noche estoy con el pastor evangélico Fernando Pulpeiro. Y un poco el tema a tratar es precisamente ese, hacia dónde va el hombre, hacia dónde va la humanidad y por qué estamos como estamos. No es que yo sea pesimista, pero evidentemente no estamos bien, podríamos estar mucho mejor. No se puede decir que estamos bien cuando mueren 80 inocentes, 200 inocentes, miles de inocentes, ¿qué digo miles? Decenas de miles en todo el mundo todo el día, todos los días. Fernando, gracias por estar esta noche con nosotros. Bueno, gracias a vos, Carlos, en primer lugar por la invitación que me has hecho. Estoy agradecido a Dios por tu invitación y bueno, como recién te decía, es algo nuevo para mí. Es la primera vez que estoy en un estudio de televisión y estoy bastante nervioso de que me extendiste la invitación, pero confío en alguien que me va a ayudar. No, bueno, en Dios confío. Exactamente, exactamente. Si Él está con nosotros, ¿quién va a poder contra nosotros? Así es palabra profética, es palabra de Dios y la agarro a través de tus labios. Es una palabra de Dios que dice, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Antes, en todas las cosas, somos más que vencedores. Por supuesto. Fernando, durante mucho tiempo la religión, no todas las religiones, sino alguna religión, inculcó en la mente de las personas de que Dios era un Dios que castiga, un Dios castigador, hasta me atrevería a decir de pronto un Dios vengativo. ¿Dios castiga o Dios es amor? A ver. Vos sabés que justo esta pregunta que me estás haciendo vos, hace un par de semanas atrás, me la hizo una señora que se reúne con nosotros allá en la iglesia en Pérez y toda su vida fue catequista. Es una señora ya mayor, asistió a cursos de catequesis, incluso dio clases y fue directora de una escuela también religiosa. Y me hacía la misma pregunta, porque ella estaba enfocada en esto que decís vos también, ¿no? A lo cual le pude responder y te respondo a vos y a cada televidente en esta noche, todo lo contrario. A partir del nacimiento de Jesucristo, el ser humano puede comenzar a disfrutar de un tiempo de gracia, es decir, de un tiempo de amor y de misericordia de Dios a través de Jesucristo. Está ese concepto de que Dios castiga, de que Dios reprende, pero todo lo contrario, yo soy un testimonio del amor de Dios. Realmente, como decía recién a vos, caminé en una vida de muchas bajezas, compartí muchas suciedades, cometí muchos pecados, pero gracias a Dios un día me encontré con Jesucristo y pude encontrar en Él el amor de Dios y el perdón de todos mis pecados.
Y no hay nada más maravilloso para un ser humano, Carlos, que poder experimentar y vivir bajo el amor de Dios. Yo quiero que en esta noche quede bien en claro, y por la autoridad que hay en la palabra de Dios, Dios es amor. Y de tal manera, Dios te ama a vos, me ama a mí y te ama a vos, que ha dado a Jesucristo para que todo aquel que cree en Jesús no se pierda, mas tenga vida eterna. Desterramos en esta noche esta verdad que no es verdad, que no procede de Dios, todo lo contrario. Dios es amor y Dios muestra su amor para con todos nosotros. Presta atención, Carlos, tocante algo que me dijiste vos antes de salir ahora al programa, que me decías, soy un pecador. Y sí. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La manifestación del amor de Dios está en la persona de Jesucristo y en su muerte en la cruz, cargando Él el pecado de todos nosotros. Así que, por último, tocante esta primera pregunta, quiero traer a recuerdo cuando llegamos por vez primera a un templo evangélico con mi esposa. Teníamos allá 28 años de edad, y a mi esposa no le impactó la prédica del predicador, algunas canciones que se cantaron en aquel momento. Le impactó un cartel que estaba a la cabeza del predicador en la parte de atrás, y este cartel decía: Dios es amor. La esencia de Dios es el amor. Y sea cual sea tu circunstancia, tu situación, cómo has vivido, qué has hecho o qué has dejado de hacer, quiero decirte en esta noche, Dios te ama con amor eterno, y si te arrepentís de tus pecados, Él te perdona todos tus pecados y la sangre de Jesús te limpia de toda maldad. Es palabra de Dios esto, es mi experiencia también. Así que dejamos en claro, Dios es amor, y aquel que se arrepiente, Dios lo perdona. Y ese que se arrepintió y disfrutó el amor de Dios, ahora va a procurar vivir una vida lejos del pecado por amor a aquel que lo amó primeramente. Fernando, después le voy a pedir que nos cuente su experiencia, qué lo hace acercarse a una iglesia, en este caso evangélica, qué lo hace convertirse, qué lo acerca a Jesús. Pero lo dejamos para la última pregunta. Con mucho gusto. Ahora, digo, como decía recién al iniciar el programa, ¿por qué hay tantas dificultades? ¿Por qué el hombre de nuestros días, en realidad el hombre siempre sufrió, siempre padeció dificultades? Pero en estos días, con el avance tecnológico, con el conocimiento, ¿cómo es posible que todavía sucedan estas cosas? Sucedan todo tipo de sufrimientos, sea por causas, no son naturales algunas, sean por causas naturales, sean por causas de la guerra, sea por causa de la violencia, sea por causa de la droga, sea por causa de la delincuencia, por lo que sea. ¿Por qué sufre tanto el hombre hoy, en nuestros días? ¿Por qué atraviesa tantas dificultades? Sí, la respuesta es clara, contundente, y es que el hombre hoy sufre por causa de una palabra que nombramos hace un ratito y que al mundo hoy en día a muchos no les gusta escuchar, y que muchos de ellos dicen es una palabra antigua, es una palabra que pasó de moda, no es para este tiempo. Pero esta palabra tiene vigencia y es la verdad, y es el motivo por el cual hoy el hombre sufre. Y esta palabra, Carlos, se llama pecado. Pecado. Por causa del pecado el hombre ha caído. Por causa que el hombre se alejó de Dios, sufre. Por causa que el hombre le dio la espalda a Dios, sufre. Dios está enteramente dispuesto en ayudar al hombre. Pero el hombre ha seguido su propio camino. Y hay caminos que al hombre le parece derecho, pero el final es camino de muerte.
el hombre hoy está sufriendo por causa del pecado. Lo que tenemos que tener en cuenta, Carlos, que el hombre es un ser, podemos decir, tripartito: cuerpo, alma y espíritu. Y por causa del pecado, el hombre está separado de Dios. Porque el pecado separa al hombre de Dios. Y el pecado trae incertidumbre, temor, inseguridad, miedo y tantos flagelos que hoy también está pasando el ser humano. Cuando decimos se aleja de Dios, también podemos decir se aleja de los principios establecidos por Dios. Seguro, seguro, de los principios bíblicos, los principios cristianos. El hombre sufre porque no tiene en cuenta a Dios. Porque tan solo el hombre lo nombra a Dios, pero lo tiene en sus labios, mas su corazón está lejos de Dios. Por eso hoy Dios está llamando al ser humano a venir a Jesucristo. Jesús mismo te dice a vos, Carlos, y le dice a esa persona que nos está viendo por televisión en esta noche: vení a mí si estás cansado, si estás trabajado, si estás afligido, que yo te daré descanso. Es la gran invitación, Carlos, que alguna vez pudiste haber recibido. Quizás te invitaron a fiestas, a paseos, pero esta es una invitación que puede cambiar el curso y la historia de tu vida, de la humanidad, de la nación, de la familia, del hombre. Es venir a Jesús. Y cuando el hombre viene a Jesús, su historia cambia. Pastor, pero algún televidente que nos está mirando puede decir tranquilamente, y es respetable, bueno, pero si Dios existe, si Jesús existe, ¿por qué permite tantas atrocidades que ocurren en el mundo? ¿Por qué permitió el atentado en Niza? ¿Por qué permitió esto en Múnich? ¿Por qué permitió lo de la AMIA, por ejemplo? Ajá. ¿Por qué permitió el holocausto, 6 millones de personas muertas? ¿Dónde estaba Dios? Bien. ¿Qué le decimos a esa gente? Está buenísima la pregunta. Y yo te voy a responder con experiencias de vida, de seres humanos y personas como esas personas que se hacen ese planteamiento. En 2 o 3 minutos te nombro a un hombre, amigo cristiano. Falleció su hija al año y medio de vida. Yo estuve acompañándolo a él en el cementerio. Un pastor amigo estaba pescando en un lago y su criatura de 2 o 3 años cayó de la barca y nunca más la encontraron, murió ahogada. Te puedo contar de una señora que estoy pastoreando en este momento. 3 hijos se le murieron, uno adolescente y los otros 2 jóvenes. Te puedo contar de otro varón, compañero de trabajo en la obra de Dios. Sus hijos de 9 y 10 años fueron a bañarse un día a las quebradas del Saladillo y murieron ahogados. Estuve también ahí en la ceremonia despidiendo a sus hijos. Te puedo contar cuando pastoreaba la iglesia en Corral de Bustos. El abuelo y la abuela se congregaban allá en el templo. La nieta de estos abuelos, la hija de estos abuelos, el yerno de estos abuelos murieron por un brutal crimen a través de escopetazo que le propinó, por decir así, no sé el término justo cuando uno tira con la escopeta. El esposo de la nieta de los abuelos mató a esa nieta, el esposo de la nieta, y mató a su suegro y a su suegra. O sea, esos abuelitos cristianos evangélicos, en un momento vieron desaparecer por un crimen, por un brutal asesinato de un loco, no por culpa de Dios, que agarró una escopeta y mató a una joven, a su suegro y a su suegra. Estuve en el servicio, en el templo. Pero la pregunta es... Sí, ahí va, todavía no terminé. Todos estos casos, y aún mi propia vida y mi propia experiencia, que pasé momentos dramáticos y de crisis,
entre todos nosotros que estoy nombrando, y me incluyo, hay algo en común. No renegamos de Dios. Tampoco cuestionamos y decimos, ¿por qué pasó esto? Porque en ese Dios que muchos, como yo también, cuestionaba y me enojaba y preguntaba por qué y dónde está Dios. Ese Dios, a todos los ejemplos que te nombré y mi propia vida, es el Dios que me consoló, es el Dios que me fortaleció, es el Dios que me dio esperanza, es el Dios que me sabe, que me permite creer que aun cuando un niño parte de esta tierra, va a la presencia del Señor y que esos niños inocentes, también como decís vos, son de Dios y que mis hijos que hoy tengo no son míos, son un regalo de Dios, que Dios me ha dado en tenencia el tiempo que Él quiera. Y esto es una actitud de fe. Entonces, aquellos, con todo el amor de Dios, me dirijo, que quizás cuestionan la existencia de Dios, que quizás niegan a Dios, les digo, ¿por qué no cambian de actitud? Y ese Dios que niegan se va a revelar a su vida si empiezan a confiar en Él. Dios existe, Dios es real y solamente el necio dice en su corazón, no hay Dios. Solamente el tonto, el loco, el insensato dice, Dios no existe. Y las cosas trágicas y terribles que ocurren es como en la época de Noé, que la tierra estaba llena de violencia y los hombres de continuo pensaban el mal. No es culpa de Dios. Personalmente también puedo agregar que las situaciones trágicas y terribles, críticas y dramáticas que yo he vivido me llevaron a acercar a Dios, a acercarme a Jesucristo. Y yo era uno de esos tantos que vos nombrás. Mi vida era una vida de ateísmo. Mis antepasados eran ateístas, socialistas, anarquistas, ideas izquierditas, y yo crecí con esas ideas. Pero un día de desesperación me acerqué a ese Dios no conocido, o que muchas veces negaba o no creía, y ese Dios me consoló, me fortaleció, me salvó y cambió mi vida. Así que a esa gente puedo decirle, no es culpa de Dios. Dios existe, Dios es real, Dios es verdad. Es culpa del hombre. Sin duda. Ahora yo lo advierto, lo noto y lo veo absolutamente convencido. Plenamente convencido. Yo sé en quién he creído y estoy seguro que Él guarda mi vida y que fue a preparar un lugar más allá del sol. Y eso es también importante, Carlos, que te explique a vos y a la amada, los televidentes, de que Dios no solamente tiene interés en la vida del hombre aquí en la tierra. Dios está mucho más interesado dónde, Carlos, vas a pasar la eternidad. Y nos arraigamos y nos agarramos a esta tierra que puedo vivir 5 años, 20 años, 100 años, o como Matusalén, por decir así, 969 años, pero un día voy a partir de esta tierra, pero con la esperanza que he creído en Jesucristo y que tengo la esperanza de la vida eterna. Fernando, vamos a hacer un breve corte y seguimos. Pero antes digo, lo suyo es el apego del ser humano a las cosas del mundo. Sí, sin duda. La gente está pegada al mundo y a las cosas de este mundo y a los afanes y a las preocupaciones de este mundo y quiere hacer tesoro aquí en la tierra, donde el orín, o sea, el óxido y la polilla corrompen y donde ladrones minan y hurtan. ¿Por qué, Carlos, no empezamos a hacer tesoro en los cielos, donde ahí el ladrón no entra? Y donde está nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón. Mi tesoro está en Jesucristo. Dios te bendiga. Hacemos un corte y volvemos rápidamente.